Les recuerdo que existen 2 vídeos relacionados a este iceberg, en caso de que seas nuevo por aquí y necesites un contexto amplio del tema en cuestión. Ya habiendo dicho eso, ponte tus auriculares porque vamos a continuar descendiendo. Animismo. Es un conjunto heterogéneo de creencias religiosas que tienen en común la idea de que todas las cosas del mundo, desde animales, plantas, seres humanos, incluso objetos inanimados y paisajes, poseen una vida anímica. En otras palabras, el animismo sostiene que la naturaleza está poblada por espíritus inteligentes o por conciencias místicas despiertas, y no es una religión con un Dios todopoderoso, y tampoco existe una visión uniforme de este a nivel mundial, sino que el término abarca a todas las formas de religiones étnicas. Esta postura filosófica no posee escritos teológicos, pero a veces se le llama como el padre de las religiones. Teoría mimética. La denominada teoría del filósofo francés, René Girard, surge como una lectura alternativa que postula una dimensión humana de la violencia con origen en los deseos. De acuerdo con esta, los individuos solo desean lo que los otros desean, y es esa la fuente de sus enfrentamientos. Sin embargo, dicha intuición no aclara el origen de dichos deseos ni por qué se enganchan de manera natural en un modelo externo, pese al conflicto que esto anuncia, y aunque la propia teoría contiene las claves para deducirlo, parte de su rigidez conceptual impide profundizar en su base explicativa. En síntesis, esta teoría explica el origen y funcionamiento de las culturas humanas en torno al sacrificio de una víctima que asume las culpas de todo un pueblo. Ambrosía. Se trata del alimento considerado para el uso exclusivo de los dioses del Olimpo, quienes a cualquier hora la comían, bebían, o utilizaban como medicamento, como perfume o como desodorante, y gracias a ella eran inmortales ya que los limpiaba de contaminación. Los textos antiguos, bastante oscuros en lo que respecta a la naturaleza de la ambrosía, mencionan que podría ser tanto sólida como líquida, y a esta última se le llamaba néctar, y parecía ser que era 9 veces más dulce que la miel. Escritores antiguos y estudiosos modernos, no se ponen de acuerdo sobre su origen, unos dicen que era miel, y basan su teoría en que curaba gracias a sus propiedades antisépticas. Otros afirman que la ambrosía era jugo extraído de la seta alucinógena Amanita muscaria, y esto desde luego, explicaría muchas cosas sobre la existencia y la historia de los dioses. El ADN se formó en el Big Bang. Lo único relacionado que encontré sobre el tema, fue sobre un post publicado en Reddit, donde un usuario expuso una teoría en plan, ¿qué pasaría si el infinito tuviera la forma del ADN, y si ésta se repetiría en bucle, donde no tendría un principio ni fin, y si se extendería en una línea infinita? Esa es la poca información cercana al dato que pude encontrar. Si alguien tiene un poco más de conocimiento en teorías conspirativas, me encantaría que dejara igual que el dato anterior. Con la poca información que pude encontrar, llegué a una especie de hipótesis. Al menos por parte del Pentágono, sabemos que existe la vida extraterrestre, sin embargo, la que nosotros conocemos, es la que solemos mayormente ver en internet, en esos vídeos de naves en formas de platillos, que desafían las leyes de nuestro planeta. Pero también, no hay que descartar la posibilidad de que existan otros tipos de vida extraterrestre, como las bestias atmosféricas por ejemplo. Conocidas también como critters del cielo, son hipotéticos organismos que no poseen alas, pero que podrían vivir en la atmósfera de no solo este planeta, sino que en los demás del sistema solar, por lo que estos podrían volar o flotar sin alas, porque serían menos pesados que el aire. Al menos esa es mi conclusión sobre los ovnis y las criaturas atmosféricas, juzguen ustedes. Fulcanelli. Este es el seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia del siglo XX, de los que se han lanzado diversas especulaciones sobre la verdadera personalidad o grupo que se ocultaba bajo este seudónimo. Mucho es lo que se ha escrito sobre la vida de este personaje, pero la mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios inciertos, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de infinidad de rumores, y algunos especularon sobre su posible nacimiento en el año 1877, en Villers-le-Bel, Francia, y sobre su muerte en la pobreza en París, en el año 1932.
Fulcanelli se movió hasta los años 20 del siglo pasado por Francia y ocasionalmente por España, y para algunos, era un personaje de vasta erudición con importantes contactos y relaciones con círculos selectos e influyentes, como Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, un arquitecto y restaurador de catedrales góticas francesas, con quien compartió su admiración y estudio por el arte gótico, lo que le permitió interpretar con éxito el papel que la alquimia juega en las esculturas que adornan las construcciones, especialmente las impresionantes representaciones en vitrinas en las gigantescas catedrales góticas. Rayo de calor de Arquímedes. Esto se habría tratado de un artefacto que había sido creado por Arquímedes de Siracusa, un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, que a pesar de conocerse pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Arquímedes es reconocido también por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio. Sin embargo, experimentos modernos han probado las afirmaciones de que el físico llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua, o al menos, prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Fue así como nacería el rayo de calor de Arquímedes, que habría sido una máquina que serviría para enfocar la luz solar sobre los barcos que se acercaran a esta, aunque la credibilidad de esta historia ha sido objeto de debate desde el Renacimiento. El filósofo René Descartes rechazó el dicho invento como falso, mientras que los investigadores modernos han intentado recrear el efecto considerando para ello tan solo las capacidades técnicas de las que disponía Arquímedes. Se ha sugerido que una gran cantidad de escudos bien pulidos de bronce o cobre podrían haber sido utilizados como espejos, para así enfocar la luz solar hacia un solo barco. De este modo se habría podido utilizar el principio del reflector parabólico, en una manera similar a un horno solar. El año actual es 1724. A esta conspiración se le conoce como la hipótesis del tiempo fantasma, pues, de acuerdo a un grupo de historiadores alemanes, en realidad no estamos viviendo en el 2022, y quien lo haga, estaría viviendo un engaño. En la década de los 90, este grupo de historiadores propusieron la teoría de que la Edad Media jamás pasó, que en realidad estamos viviendo en el siglo XVIII, y el tiempo histórico responde a una serie de imposiciones de figuras de poder. Esta aseveración está basada en el hecho de que en el año 1582, el Papa Gregorio XIII impuso el calendario gregoriano nombrado en su honor. Antes de esta aportación papal, el mundo occidental seguía el calendario juliano, impuesto por Julio César en el año 48 a.C., para sincronizar el movimiento de la Tierra con los astros, además de que este calendario contaba con un bisiesto cada 4 años, para compensar el día adicional en el cálculo de los años. Esto crea dos posibilidades: o el Papa cometió un error que reduciría la fecha actual 300 años, o realmente estamos en el año 2022. A pesar de que otros filósofos e historiadores han calificado este desarrollo teórico como necio, o un capricho, si se siguiera las ideaciones de estos historiadores, hoy en día estaríamos en el año 1725, y no en el 2022. A pesar de que los historiadores tienen una serie de seguidores convencidos de que en verdad hay tiempo fantasma, esta no es una teoría sustentada científicamente. Al final, esta teoría no tiene ningún apoyo de la comunidad científica, y la hipótesis del tiempo fantasma ha quedado reducida a una pseudociencia sin fundamento alguno. El conductor mató a Kennedy. No voy a explicar detenidamente esto para evitar problemas colaterales en la plataforma, pero esta teoría de que el conductor haya baneado de la vida al presidente Kennedy tiene varias incongruencias, pues, oficialmente se dijo que había sido un francotirador quien habría dado ultimátum al exmandatario, pero luego resultó de que no solo era un francotirador, sino dos. Pero la razón por la que esta teoría nació, es porque se dice que en el vídeo del incidente en contra de Kennedy, se ve claramente, entre varias comillas, como el chofer se da la vuelta y le dispara, aunque yo la verdad no veo nada, juzguen ustedes. El sol de Fátima.
conocido también como el Milagro de Fátima, fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917, cuando una muchedumbre de personas se reunió en Cova da Iria, cerca de la localidad portuguesa de Fátima, en respuesta a una profecía hecha por 3 niños pastores. La profecía predecía que la Virgen María, conocida ahí bajo la advocación de la Señora del Rosario de Fátima, aparecería y realizaría milagros en la fecha señalada. Lo sorprendente del asunto, es que un gran número de personas que acudieron al lugar, dijeron haber presenciado actividades solares extraordinarias, como ver al sol parpadear, girar hacia la Tierra, o emitir una luz multicolor radiante. Según los informes, estos supuestos eventos habrían durado unos 10 minutos, y lo más turbio, es que es un hecho que aún no se ha podido explicar. Construcciones bajo el hielo de la Antártida. Se sabe que bajo el hielo de la Antártida hay tierra firme, y por muy descabellado que suene, las construcciones ahí es muy probable que existieran, pues, ya se ha explicado que antes de que todo se congelara, la Antártida era una región muy verde y con un clima templado como el de algunos países actuales, por lo que se podría teorizar, que hubieron civilizaciones que pudieron habitar en ese lugar. Al bajar las temperaturas del ambiente, estos habrían decidido evacuar o incluso, se pudieron haber extinguido ahí. Como siempre, esto solo es una teoría conspirativa, y no debe ser tomada en serio, o verla rígidamente como verdadera. La agricultura condenó a la civilización. Es una teoría en la que muchos concuerdan, que desde que el ser humano descubrió los beneficios de la agricultura, las disputas por los territorios empezaron a surgir. Además, fue gracias a esto que se iniciaron las primeras bases de la propiedad privada, trayendo consigo de forma indirecta, la tonta idea de que está bien pagar para vivir. La agricultura en general, hizo que el ser humano se volviese más territorial, alejándose así de la percepción de la vida, y del mundo. Agenda de la ONU 2030. Es una teoría un poco exagerada, que consiste en un plan relacionado con la Organización de las Naciones Unidas y los Illuminatis, que se basa en reducir la población mundial mediante distintos métodos. Actualmente se podría decir que entre uno de esos métodos, está el virus que hemos estado enfrentando, y que cobró, y sigue cobrando un sinfín de vidas. Además, también se habla sobre reducir la población con guerras, la modificación genética, los conflictos de ideales, entre muchas otras cosas. De ser cierto esto, lo que nos espera para la siguiente década, no será nada bonito. Mercurio rojo. Esto se trataría de una sustancia de composición incierta, y supuestamente empleada en la creación de bombas nucleares, así como en una diversidad de sistemas de armamento sin relación alguna. Y digo que se trataría, porque en realidad esta sustancia no existe como tal, porque no está en la tabla periódica, y por ende, no existe, por lo que su supuesta comercialización, sería meramente una forma de estafa. Adjunto además, que las supuestas muestras de mercurio rojo que han sido obtenidas de potenciales terroristas arrestados, consistían en nada más que diversos pigmentos rojos o polvos de poco valor, que pueden haber sido vendidos como parte de una campaña para detener a potenciales traficantes de materiales nucleares. El bulo del mercurio rojo se reportó por primera vez en el año 1979, y fue el objeto de atención periódica por parte de los medios de comunicación en la década de 1990, que incluso, se llegó a publicar que esta sustancia pudo haber valido $1.8 millones el kilogramo. Origen inorgánico del petróleo. Es una teoría que sostiene que el petróleo natural, se formó en depósitos de carbón profundos, que datan quizás desde la formación de la Tierra. La ubicuidad de los hidrocarburos en el sistema solar, se toma como evidencia de que puede que haya mucho más petróleo en la Tierra de lo que se piensa, y ese petróleo puede tener origen en la emigración de los fluidos carboníferos hacia regiones superiores del manto. Varias teorías abiogenéticas fueron propuestas en el siglo XIX por el químico ruso, Dmitri Mendeleev, y el químico francés, Marcellin Berthelot, pero sus hipótesis perdieron terreno ante la visión dominante del petróleo como combustible fósil. Instituto de Ciencias Noéticas. Se trata de una organización educativa fundada en 1973, por el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. Esta institución sin fines de lucro, tiene como misión, apoyar la transformación individual y colectiva, a través de la investigación de la conciencia, la extensión educativa, y la participación de la comunidad global de enseñanza en la realización de nuestro potencial humano.
Este instituto patrocina y colabora en las investigaciones de vanguardia sobre las potencialidades y poderes de la conciencia, la exploración de fenómenos que no encajan necesariamente en modelos científicos convencionales, manteniendo un compromiso con el rigor científico. Las principales áreas de programas de este instituto son la conciencia y la curación, las capacidades humanas extendidas, y las visiones del mundo emergente. Ictiosauro de Héctor. De lo poco que pude investigar sobre esto, relata la historia de una persona que supuestamente habría encontrado los restos de un ictiosauro, una especie de reptil marino de la prehistoria. Lo raro del descubrimiento es que se dijo de que los restos no estaban fosilizados, más bien parecían recientes. Personalmente no creo mucho esto, porque la información del tema es muy escasa, y cuando un tema de descubrimiento así aparece, rara vez es ignorado por los medios de comunicación. Real o no, juzguen ustedes. El océano durante la noche. Al igual que el dato anterior, es poca la información que encontré, y son dos teorías un poco peculiares. La primera, consiste que durante la noche, algunas especies marinas de grande y menor tamaño, que usualmente viven en lo profundo del océano, emergen a la superficie, y en algunas ocasiones, se les reportan comportamientos extraños. La segunda teoría, relata la existencia de un vórtice en el mar, aparte de que desde las costas, las personas reportan extrañas luces en las lejanías, principalmente en el mar nocturno, relacionándolo como parte de un plan para desviar o alejar a piratas somalíes. ¿Reales o no estas teorías? Ustedes deciden. Aretrología. Es una filosofía moral que se ocupa de las virtudes, sobre su naturaleza, su desarrollo y los medios para llegar a ellas, así como los vicios que se oponen a las mismas. Además, la aretrología es una ciencia de la cual se desprenden dos tipos. La primera, las virtudes intelectuales, relativas al conocimiento, las que nos ayudan a captar la realidad, y la segunda, las virtudes éticas, relativas al comportamiento, la cual nos ayudan a actuar según los principios de la naturaleza humana, siendo el foco de atención principal de esta postura filosófica. Como dato extra, aretrología es un término de uso anticuado, y que no se encuentra registrada en la Real Academia Española, razón por la que quizá no se habla o conoce mucho de ella. Todo el Océano Pacífico está lleno de radiación de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, Japón se vio sacudido por el que se conocería como el Gran Terremoto del Japón Oriental, que por consiguiente, trajo consigo un tsunami con olas de más de 10 metros de altura. El impacto y las repercusiones del terremoto y el tsunami causaron muchas muertes y gran devastación en el Japón nororiental. A continuación de esto, se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, causando la emisión de gases radioactivos, elementos volátiles y líquidos, especialmente hacia la costa oceánica. Este incidente se consideró de nivel 7, como accidente grave, conforme a la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos. En pocas palabras, la teoría de que el mar Pacífico contiene sustancias químicas, es totalmente cierta, aunque la distribución de la radiactividad en el mar y hacia los océanos a gran escala, es difícil de cuantificar debido a dos factores, la variabilidad en las corrientes oceánicas, y la dificultad para tomar muestras, por lo que el término de que todo el océano en general está contaminado, es una idea un poco exagerada, pero no inexistente. Acorde a un estudio, los niveles de radiación han disminuido, excepto en el área portuaria cercana a la planta nuclear, donde continúan las fugas radiactivas, y esto quizás se deba a que la administración a cargo de estos desastres no están haciendo lo suficiente para contenerla, aunque esto último, solo es una teoría a voces. Correo de los televidentes. Hola, hora del correo de los televidentes. Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Querido cerdo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues la respuesta es sí, Sally, sí lo hago. Sigan enviando cartas y postales. Correo de los televidentes.